Bueno, buenos días. Es un placer estar con ustedes acá. Esperemos que esta revisión que vamos a hacer sobre falla renal les sea de gran utilidad. El riñón, como el cerebro, tienen muy pocas posibilidades de monitorización. Es decir, si ustedes quieren saber cómo funciona el cerebro, tiene que el paciente estar despierto, es decir, tener conciencia y tener una buena conciencia. Si el paciente está dormido, ustedes no saben si el paciente tiene una buena conciencia o no. O sea que la única manera de monitorizar el cerebro es que el paciente esté despierto. Y ese es un problema que tenemos en cuidado intensivo con los pacientes de neuro. El riñón es similar. Hay muy pocas cosas para monitorizar la función renal de verdad. Lo único que nos sirve es que el riñón haga su función, que es orinar. Si el riñón no orina, no funciona. A diferencia del cerebro, el riñón lo podemos trasplantar o le podemos hacer terapias o medidas de sostenimiento mientras se mejora, mientras que el cerebro no. Y esa es una ventaja para el riñón y esa es una ventaja para nosotros. Afortunadamente tenemos 2 riñones, deberíamos tener como 2 cerebros. Bueno. ¿No cambia? Bueno, en ese sentido vamos a hacer la plática de hoy. Entonces, ¿cuál es la función del riñón realmente? Tiene solamente 3 funciones, que son la excreción de solutos y agua, es la manera de regular nuestro volumen interno, y eliminar algunos de los solutos que se necesitan eliminar. Si nosotros nos comemos una carne bien salada, el organismo es capaz de eliminar ese sodio que le sobra. Si por alguna razón algún médico se equivoca y le pone una gran cantidad de potasio que no debía tener, el riñón, si está normal, es capaz de eliminar esa cantidad de potasio en exceso. Sin embargo, cuando el riñón falla, no es capaz de hacer esas 2 funciones. Lo segundo que hace es el mantenimiento del líquido extracelular. Por medio de una serie de mecanismos de presión y de volumen que el riñón es capaz de manejar, y puede excretar el volumen que le sobra y mantener nuestro medio interno. Por lo tanto, regula el volumen, la composición y la tonicidad y además del líquido intracelular. Y esas son las funciones. El riñón funciona de la siguiente manera, como seguramente ustedes saben. El volumen excretado normalmente en un paciente de 70 kilos es de 1.5 litros en 24 horas. De una filtración, de una ultrafiltración de 180 litros al día. Es decir, el riñón es ampliamente eficiente para poder filtrar una cantidad de agua, y de 180 litros que filtra en el día, solamente excreta 1.5. Es decir, tiene una reabsorción mayor al 99% de lo que filtra. En un órgano que pesa menos del 1% del peso corporal y que maneja el 20% del gasto cardíaco. Es decir, es un organito chiquito, muy eficiente. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo hace ese mecanismo de filtrar tan seguido durante 24 horas para tener 1,5 litros de orina? Lo hace a través, inicialmente, de los glomérulos, como ustedes todos lo saben, y lo hace por medio de un juego de presiones dentro del estado del glomérulo
en el cual las presiones a través de la pared del glomérulo, la rata del flujo plasmático a través del glomérulo y la permeabilidad de ese glomérulo y el área de filtración son las que son responsables de poder filtrar. Es decir, quiere decir que si tenemos algún problema de presión, si la presión arterial se baja, como lo decía el doctor Jean-Louis Vincent, si la rata del flujo plasmático también se baja, o la permeabilidad se daña y el área de filtración se disminuye, por ejemplo, cuando hace una glomerulonefritis, el paciente, ese filtro deja de funcionar. ¿Cómo se disminuye la rata de filtración glomerular cuando el riñón se enferma? Se disminuye por hipotensión, porque disminuye la presión hidrostática glomerular, como lo mencionamos, porque se aumenta la presión hidrostática tubular, es decir, o porque se sube o porque se baja, por ejemplo, en los procesos obstructivos renales, una obstrucción por un cálculo, una obstrucción porque en cirugía le cortaron el ureter, por cualquier cosa que obstruya el flujo, aumenta la presión hidrostática dentro del glomérulo y no es capaz de filtrar. Por alteraciones importantes en la presión oncótica del plasma, que son muy raras, pero que pueden presentar, por ejemplo, en el mieloma múltiple, en el cual hay una gran cantidad de proteínas que el organismo tiene y que aumenta la presión hidrostática, o en la deshidratación, por ejemplo. Se aumenta la presión oncótica capilar y disminuye la filtración glomerular. También porque disminuye el flujo plasmático renal, por ejemplo, en el colapso circulatorio. El paciente hace shock, se baja la presión arterial, es un mecanismo normal de defensa que el organismo lo haga, lo ha explicado el doctor Jean-Louis Vincent. Si a usted se le baja la presión arterial, si usted necesita aumentar de alguna manera el gasto cardíaco del organismo por efectos adrenérgicos, constriñe los vasos arteriales y los glomérulos, disminuye el flujo plasmático renal y uno deja de orinar. O porque hay unos cambios en la permeabilidad del glomérulo. Cuando esas alteraciones de flujo plasmático renal son graves y que lo lleven a presentar insuficiencia renal o lesión renal, que el riñón pierda la función para la cual está establecido. Si miramos en este esquema, entre la circulación plasmática y el porcentaje de flujo sanguíneo renal, si esto es lo normal, si por alguna razón, y podemos decir que esto de aquí para acá es la reserva renal, quiere decir que para que haya una falla renal tiene que dañarse el 25% de la rata del flujo renal. Es decir, no porque se le baje la presión momentáneamente en algún momento, en alguna situación, se va a producir una lesión renal. Tiene que ser una lesión o una situación permanente que disminuya la rata de filtración glomerular para producir lesión renal. Por ejemplo, si este es un paciente en que la reserva renal la tiene toda, es decir, tiene un riñón normal, y por alguna razón hace disfunción de la rata de filtración porque se le bajó la presión arterial, se va a gastar una buena cantidad de tiempo hasta llegar a solamente tener una rata de filtración glomerular del 25%. Si tenemos un riñón que está lesionado por alguna razón, el paciente hizo una glomerulonefritis en el pasado, o tiene una glomerulonefritis por inmunoglobulinas, por ejemplo, como la que tengo yo, entonces usted empieza con una rata de filtración glomerular, que es la que usted mantiene, que es del 50%. Sin embargo, usted está dentro de la reserva renal, usted está orinando, maneja la creatinina, maneja todas las cosas y puede vivir. Pero este paciente
Si llega a tener una situación de gravedad que disminuye en este 50% de la tasa de filtración glomerular, rápidamente va a entrar en falla renal. Por eso a los pacientes que llegan a cuidado intensivo se les mide la creatinina y se les está midiendo la presión arterial y se les mide y se les hace una depuración de creatinina, que es una manera de evaluar la función renal. Porque se necesita saber en qué condiciones llegaron, para saber qué tanta reserva renal tienen, para saber cómo se van a manejar las cosas que le van a pasar en cuidado intensivo, y ustedes lo saben. Por ejemplo, le vamos a tener que utilizar medios de contraste, o vamos a tener que utilizar una gran cantidad de antibióticos o una gran cantidad de drogas que actúen contra los hongos, los cuales todos alteran esta función. Y es diferente manejar un paciente que está en estas condiciones a manejar un paciente que empieza con esta situación, en la cual de alguna manera hay que tratar de proteger ese riñón, porque si hace falla renal, eso le aumenta la morbimortalidad importantemente. Entonces, ¿cómo definimos una falla renal, a una insuficiencia renal aguda? La podemos definir como es el deterioro de la función renal suficiente para producir acumulación de productos de desecho, principalmente de nitrógeno. Hay muchas definiciones de falla renal. Quizás esta es la más nueva, que la escribió el doctor Pelosi, que ustedes lo han visto por acá seguramente, y porque realmente el problema que hace que el riñón sea óptimo es para eliminar estas cosas del nitrógeno, que son las que eventualmente le van a dar la calidad de la lesión renal, o sea, la creatinina y el nitrógeno ureico. Entonces la falla renal puede ser de varios orígenes. Prerrenal, si las lesiones no tienen nada que ver con el riñón, o intrarrenal o postrenal. La prerrenal generalmente hace relación a problemas de flujo, que el paciente tenga la presión arterial inadecuada y no sea capaz de manejar el flujo sanguíneo renal. Pacientes con falla cardíaca, síndrome compartimental abdominal, el cual cada vez se oye más, es paciente que tiene la presión intraabdominal aumentada por líquido, por sangre, por edema de las asas intestinales. Eso comprime los riñones, comprime las arterias y las venas y hace un síndrome compartimental de tal manera que el paciente puede entrar en falla renal. La postrenal generalmente es debido a obstrucción de las vías urinarias, que ya lo mencionamos, y la renal, que es muy grave, porque estas dos se pueden mejorar. Nosotros le podemos manejar la hipovolemia, le podemos manejar la falla cardíaca y podemos manejar el síndrome compartimental abdominal, porque le abrimos el abdomen y le hacemos un abdomen abierto. En cambio, los problemas de las lesiones renal intraparenquimatosas son muy difíciles de manejar y son en las cuales hay que tratar de prevenir. Esta disfunción renal generalmente es posisquémica, o sea, por paciente que haga un paro cardíaco o paciente que estuvo en shock prolongado, hemólisis, rhabdomiólisis, o inducida por pigmentos, antibióticos, medios de contraste, metales pesados, solventes inorgánicos como algunos de los tóxicos. Esto nosotros lo podemos prevenir de alguna manera. Esto lo podemos manejar. También hay otras causas de lesión renal. El embarazo. Todos hemos oído mencionar de los problemas del embarazo. El embarazo va bien hasta que va mal. Y generalmente va mal de un momento para otro. Y es un problema de salud pública, yo no sé si aquí ustedes lo tienen, pero en mi país sí, en el cual hay centros de atención materna en las que se llaman pacientes de bajo riesgo. Y las pacientes van de bajo riesgo, pero es que el bajo riesgo se convierte en alto riesgo de un momento para otro. Cuando el niño no es capaz de salir,
cuando la paciente hace una abrupción placenta, cuando se le desprende la placenta, cuando hace un desgarro uterino, etcétera, etcétera. Y todas estas cosas pueden llevar a una lesión renal importante. Otras enfermedades vasculares, la glomerulonefritis y enfermedades intersticiales, lesión por depósitos tubulares, que son las menos frecuentes. ¿Cómo evaluamos la función renal? A grosso modo, no tenemos sino dos formas rápidas de manejar la función renal. Una es la medición del nitrógeno ureico y la otra es la medición de la creatinina, las cuales reflejan de alguna manera la rata de filtración glomerular. Estas dos medidas nos dicen si el glomérulo qué tanto está funcionando o no. ¿Cuál de las dos es mejor? ¿El nitrógeno ureico o la creatinina? El nitrógeno ureico es reabsorbido por los túbulos, tiene variaciones de acuerdo con la carga de urea. Por ejemplo, un paciente que haga hemólisis se le aumenta rápidamente el BUN. Y puede estar alterado en situaciones en las cuales no hay falla renal, por lo menos en ese momento, pero que dan unos valores de nitrógeno ureico muy altos. Por ejemplo, en la rhabdomiólisis, los pacientes que toman esteroides o las enfermedades hepáticas. Cuando nosotros manejamos falla renal y falla hepática y hacemos trasplantes de hígado y de riñones, vemos con gran frecuencia que los pacientes con enfermedad hepática tienen unos valores de BUN aumentados, sin que eso quiera decir que el paciente tiene una falla renal. La creatinina tiene una producción constante y solamente se aumenta cuando la producción excede la depuración. Es decir, si el riñón no es capaz de depurar porque no tiene un sistema de filtración, entonces solamente en ese momento se aumenta. Y no hay reabsorción. Por lo tanto, la creatinina es la mejor manera de evaluar la rata de filtración glomerular. Y lo que les decía de la conciencia con el cerebro. No tenemos sino la conciencia para mirar a ver si el cerebro está funcionando bien. En el riñón no tenemos sino la creatinina para saber si la rata de filtración glomerular está bien. Ahora, fuera de eso, la creatinina, como lo vimos en la gráfica anterior, se porta de una manera similar a como se porta la rata de filtración glomerular. Para que la creatinina se aumente, comience a aumentarse, tiene que haber una disminución de la rata de filtración del glomerular más del 60%. O sea que usted puede tener el riñón, el 40% dañado de su riñón y sigue manteniendo una creatinina normal. Esta creatinina tiene varios valores y la rata de filtración glomerular está establecida de acuerdo con la edad. No tiene que aprendérsela, simplemente es para mostrarla. Quiere decir que a medida que uno se va volviendo mayor, la rata de filtración glomerular se va disminuyendo, porque normalmente los glomérulos comienzan a perder función. Pero como tenemos ese 40% de perder función renal para tener una creatinina normal, por eso un anciano de 80 o 90 años puede tener una creatinina normal. Sin embargo, no quiere decir que tenga toda su función renal normal. Puede ser que tenga una lesión importante debido a la edad. Y esos riñones toca cuidárselos a los viejitos. Un profesor mío decía que harto le costó a un paciente o a un paciente llegar a 90 años para que llegue a cuidado intensivo, a cirugía o anestesia y nosotros lo acabemos ahí en un minuto. ¿Qué quiere decir eso? Que uno puede tener a los 90 años una creatinina normal, un gasto cardíaco normal, puede tener una función, unos gases arteriales normales. Eso no quiere decir que el señor tenga 15 años, tiene 90 años. O sea que está viviendo con unos valores normales, pero con una destrucción de sus órganos vitales importantemente. Es decir, toca ayudarle a conservar lo poco que le queda.
Cuando uno no ha sido capaz de mantener esa situación a través de los años, generalmente no llega viejo. Por cualquier razón, por ejemplo, fue diabético y no se cuidó la diabetes, hipertenso, fuma y es gordo. Y toma anticonceptivos, una señora. Todo eso hace que seguramente no vaya a llegar a los 100 años. Porque tiene una cantidad de elementos de riesgo que así es. No es porque uno quiera ser así, sino que es que así nació. Nació genéticamente marcado para tener esa situación, para tener esa composición orgánica. Y entonces, cuando llega mayor, si no se le ha cuidado antes, seguramente que va a tener menores capacidades de sobrevida ante una situación grave que un señor que llega a los 90 años y que aparentemente está normal. Y entonces uno lo ve con gran frecuencia en las unidades de cuidado intensivo en salas de cirugía. Dice, pero si el señor estaba perfectamente ayer, eso era ayer, pero hoy ya no está perfectamente porque es que le pasó alguna cosa tan grave que lo que le quedaba y que lo que lo estaba manejando bien era tan poquito que se acabó con lo que le pasó ayer. Eso es como cuando uno se cae de un 20º piso, baja 19 pisos bien, en el último piso es donde se soba. Otra cosa importante que ustedes tienen que aprender cuando uno lee los exámenes de laboratorio que le mandan, del laboratorio, es evaluar los valores que le dan. Y pasa con frecuencia con la creatinina, que usted le toma una creatinina hoy y el paciente tiene 1,2. Y pide una de la creatinina a los 2 días y le dice que tiene 5. Y el paciente está orinando. Y dice, bueno, pero ¿cómo así? ¿Cómo se le subió de 1,2 a 5? ¿Sí puede ser eso? Pues no puede ser. No puede ser porque si uno le cortara los 2 riñones a un paciente ahorita, el BUN se sube solamente de 10 a 15 miligramos al día y la creatinina solamente de 1 a 2,5 miligramos al día. O sea que si tenía 1, al día siguiente no puede tener más de 2,5, no puede tener 5. Y esos son valores importantes porque en el laboratorio se equivocan y entonces hay que seguramente corregir o mandar una nueva muestra para ver por qué le dio un valor que uno considera que está exageradamente alto, de acuerdo con lo que le pasó al paciente. Si el paciente está orinando, es cierto que ha tenido problemas, pero no puede estar en falla renal absoluta para que le haya subido tanto. Si uno no tiene riñones, le sube el potasio de 0,5 milequivalentes al día y el bicarbonato le baja 1 milequivalente al día. Otra manera real de evaluar la creatinina es medir orina de 24 horas, medir la cantidad y calcular la rata de filtración glomerular, medir la depuración de creatinina de 24 horas, etc. Sin embargo, eso no son medidas tan, digamos, que tan fáciles de seguir, porque si usted necesita, el paciente llegó hoy, pues usted tiene que hacer los exámenes hoy. Y no tiene que ponerse a recolectar orina hoy hasta mañana a saber cuánto tiene creatinina o cuánto tiene de BUN. Esos sirven, esos exámenes, para evaluar la función renal una vez que el paciente ya lleva en cuidado intensivo varios días. Y lo debe hacer uno para saber cuánto es la depuración de creatinina, porque eso sí le da la calidad de la función renal. Si no, uno lo puede calcular mediante la ecuación de Koch-Ross-Golk, la rata de filtración glomerular, la cual la pueden mirar ustedes aquí, que es igual a 140 menos la edad en años por kilogramo de peso, sobre la creatinina plasmática por 72. Eso lo encuentran en todos los libros. Entonces, el volumen urinario es un reflejo de la función renal, de la perfusión renal. La densidad urinaria es un reflejo de la capacidad de la función tubular, es decir, es la que le va a medir la capacidad que tiene el riñón de concentrar la orina. Entonces, ya les mostré al comienzo que uno filtra 180 litros y solamente bota 1 o 1,5.
Y ese 1,1.5 tiene una osmolaridad que depende de la cantidad de sodio y de urea que elimine. Si el riñón está en una falla renal poliúrica, si está saliendo de una falla renal y luego ya comenzó a orinar, seguramente la capacidad de concentración de los túbulos no es suficiente. Todavía no es suficiente porque tuvo una necrosis tubular por una isquemia que tuvo, porque el paciente tuvo un accidente y estuvo en shock. Entonces, la densidad urinaria, que esa la miden con una tirita de estas, es fácil de manejar, no tiene que hacer la orina de 24 horas, usted lo puede llevar al laboratorio y lo mide, le dice tiene urea, si tiene 1015 o más, quiere decir que el riñón sí es capaz de concentrar y que no está orinando pura agua, sino que está orinando una cantidad de solutos, lo cual hace pensar que la función renal esté bien. Hay algunos índices o algunas cosas que están también en todos los libros para mirar cuáles son los índices de función renal. Entre ellos vamos a ver el BUN, el nitrógeno urinario, la osmolaridad urinaria, la relación de creatinina sérica de la urinaria sobre la sérica, el sedimento urinario y el FeNA. De esos, ¿cuáles son los que más utilizamos a diario nosotros? Utilizamos el BUN y la creatinina y el sodio urinario. ¿Por qué el sodio urinario? Para nosotros, el organismo poderse adaptar a estos procesos constantes de la vida de estrés y reposo. Estrés es, por ejemplo, almorzar o comer, ir al baño, correr, prepararse para todas estas situaciones. Reposo es estar acostado, dormir. El organismo trata de organizar a través del riñón la filtración para tratar de manejar el gasto cardíaco. Y entonces lo que hace es derivar el flujo sanguíneo de la corteza renal, donde están todos los glomérulos, donde se está haciendo toda la filtración, y donde normalmente está el 80 al 90% del flujo sanguíneo renal, pasarlo a la corteza, que es donde se absorbe la gran cantidad de líquido que se filtró por los glomérulos. Entonces el paciente deja de orinar y reabsorbe todo lo que está filtrando, y con eso trata de mantener la volemia y para mantener el gasto cardíaco y la presión arterial y la perfusión tisular. Eso lo hace constantemente. Si un paciente va a cirugía, le hacemos ventilación mecánica y luego tiene dolor y tiene liberación de catecolaminas para esta función, es posible que el paciente salga y deje de orinar. Entonces uno tiene dos posibilidades cuando el paciente no orina. Uno es que esté corto de líquidos, y si el paciente está corto de líquidos, entonces este sistema adrenérgico está funcionando, se sabe la fisiología renal del paciente, y absorbe todos los líquidos y no orina. O dos, que tenga un proceso de hiperaldosteronismo secundario a estos procesos de estrés, que normalmente el sistema renina-angiotensina deben haber pasado. Y puede ser que no lo haya pasado todavía, y que el paciente esté normovolémico, pero que por acciones de la aldosterona se está reteniendo agua y sodio. Entonces, si usted le mide el sodio urinario y el paciente tiene menos de 20 de sodio urinario, quiere decir que está absorbiendo todo el sodio urinario, y si absorbe el sodio, absorbe agua, porque el sodio y el agua van de la mano a nivel renal. Entonces el paciente no orina, entonces usted puede decir, es que el paciente seguramente le falta volumen y por eso es que no puede orinar más de 20 milequivalentes por litro de orina. Pero si le da más de 40, lo que quiere decir que el sodio urinario va entre 20 y 40 o 50, si le da más de 40, le da 50, 100, quiere decir que el paciente tiene una normovolemia y que no orina solamente por efecto de la aldosterona. Y entonces en ese paciente usted le puede poner diurético para que orine. No antes, porque si usted le pone diurético a este paciente que está hipovolémico, lo que hace es que lo pone más hipovolémico. Seguramente el paciente le orina algo, pero lo pone más hipovolémico y lo pone en peores condiciones. Entonces el sodio urinario es una buena manera de evaluar la calidad de la oliguria, de saber si la oliguria que está presentando el paciente es por problema de agua o es por problema de aldosterona.
Y eso mismo pasa con la osmolaridad urinaria. Sin embargo, no en todas partes tenemos osmómetros. Y un osmómetro para medir la densidad urinaria vale un poconón de plata. Quizás solamente en los hospitales universitarios grandes ustedes tienen osmómetro. En la mayoría de los hospitales no es fácil que le midan la osmolaridad urinaria. Estas relaciones de la creatinina urinaria sobre la creatinina clínica también se pueden hacer. Es mandar la muestra al laboratorio y hacer la cosa. Sin embargo, se toma más tiempo hacer estas determinaciones que medir sodio urinario, porque el sodio urinario usted le puede tomar una muestra del poquito que orinó, lo manda al laboratorio y en 10 minutos le dicen cuánto le dio el sodio. Mientras que esto se demora más tiempo generalmente en los laboratorios. Otra cosa que utilizan los nefrólogos es el sedimento urinario. Y ellos dicen que el sedimento urinario es una biopsia renal chiquita. Quiere decir que dependiendo de la calidad del sedimento urinario, ellos pueden saber si el paciente tiene una lesión glomerular o tiene una lesión tubular o es normal. El FENA también es otro cálculo que también se puede hacer, pero toca tener una serie de mediciones que le pueden servir, pero no es tan importante. Lo que hay en la actualidad es esta sigla que se llama RIFLE, que es que en todas partes que ustedes van a leer sobre falla renal, sobre oliguria, van a encontrar este tema, en el cual hacen una desviación. Esto lo hizo el doctor John Kellum de Pittsburgh, el cual habla de los criterios de filtración glomerular y los criterios sobre el gasto urinario. Y el primer punto se refiere al riesgo de tener lesión renal. Entonces dice, si se le aumenta la creatinina sérica en 1.5 o la rata de filtración glomerular por el cálculo de la fórmula que les dice, le disminuye en el 25%, ese paciente está en riesgo de desarrollar una lesión renal. Y seguramente ese paciente está presentando oliguria, es decir, está presentando menos de 0,5 mililitros por kilo por hora de volumen urinario. Y esto tiene una alta sensibilidad. Si esta creatinina sérica ya se subió de 1,5 y se subió a 2 y la rata de filtración glomerular se bajó en el 50% y el sodio y sigue habiendo oliguria por más de 12 horas, el paciente ya tiene una lesión renal. Ese paciente amerita una interconsulta con nefrología. Esto seguramente nosotros lo podremos manejar, le medimos el sodio urinario, le ponemos agua, le medimos la presión arterial, medimos todas estas cosas que hemos hablado de para atrás. Pero si el paciente ya, a pesar de lo que usted le pusieron los líquidos, le midieron el sodio urinario, el paciente sigue sin orinar, el paciente sigue en estas condiciones, la creatinina se le subió importantemente, este paciente necesita interconsulta de nefrología, porque hay que mirar a ver si hay que hacer algunos sistemas de protección renal, si es que funcionan, y estar pensando que pronto el paciente va a ser candidato a alguno de los sistemas del sostenimiento del riñón. Ahora, si el paciente ya está en falla renal, o sea, definitivamente el riñón se sobó, entonces es el paciente que tiene una creatinina de 3, la rata de filtración glomerular se disminuyó completamente, está en el 75%, la creatinina sérica está mayor de 4, y el paciente tiene una franca oliguria, es decir, ya no orina. Este paciente está en falla renal y ese paciente seguramente hay que comenzar a evaluar las situaciones en las cuales se va a hacer soporte renal. Ahora, si ya se perdió el riñón, si estamos pensando que el paciente ya se perdió, entonces tenemos que saber que el paciente tiene una persistencia en la disminución de la rata de filtración glomerular y tiene una función que ya hace 4 semanas que ya no tiene, que sigue las mismas condiciones. Esto es de alta especificidad y entonces este paciente tiene una falla renal aguda. Y si ya finalmente ya no salió de la falla renal aguda, después de que ustedes lo pusieron en hemofiltración o en diálisis durante un tiempo, tratando de que el paciente se mejorara, y a pesar de que pasaron las 4 semanas y no se mejoró, quiere decir que el paciente ya quedó con una lesión renal crónica y ese paciente va a necesitar diálisis por años, al no ser que se le haga un trasplante renal.
Ahora, ¿cuáles serán los indicadores clínicos de depresión de volumen? Normal, mirar la densidad urinaria, mirar el sodio urinario, de pronto medir el FENA y mirar el uroanálisis, que es el que les estaba diciendo, que es una biopsia renal chiquita. Entonces, el sedimento urinario, si encuentra que tiene cilindros, que es lo que miran los nefrólogos, si tiene cilindros y esos cilindros son de glóbulos rojos, posiblemente este paciente tiene una glomerulonefritis o una lesión vascular. Si lo que tiene son cilindros pigmentados, posiblemente es secundario a trauma renal, lesión directa sobre el riñón. Si los cilindros son leucocitarios, posiblemente se debe a que el paciente hizo una hemoglobinuria o una mioglobinuria secundaria a su lesión de base. Si los cilindros son de granulocitos, puede ser que el paciente haya tenido una infección renal y que tenga una pielonefritis o una necrosis papilar. Si son leucocitarios, tiene una necrosis tubular aguda. Si son de eosinófilos, posiblemente el paciente tiene una infección urinaria o una nefritis intersticial. Y si tiene cristales, cilindros de cristal, tiene seguramente una nefritis intersticial y generalmente es debida a situaciones tóxicas, generalmente secundarias al etilenglicol. El tratamiento, como lo dije al comienzo, es de prevención. El diagnóstico hay que saber si es pre o intra o postrenal. En eso el sodio urinario nos va a ayudar importantemente. De todas maneras hay que tratar de revertir la oliguria. ¿Cómo lo aconsejan? Poner una solución salina de 15 a 30 mililitros por kilo en bolo y dar una carga de diuréticos de asa, furosemida, 1 miligramo por kilo, o manitol 25 a 50 gramos. Yo prefiero, a mí el manitol me produce cierto cuscús. ¿Por qué? Porque si yo tengo un paciente que está en falla renal y le pongo manitol, y en la fase de high flow, de alto volumen sanguíneo, el paciente no puede orinar, me puede entrar en edema pulmonar si es que de pronto tiene alguna disfunción ventricular. Y entonces tengo que meterlo a diálisis urgente. Y meterlo a diálisis urgente no es tan urgente, porque toca ponerle un catéter de Marjurka, toca mirar que la máquina esté disponible, toca tener que el nefrólogo esté disponible, y hay que juntar varios micos para una foto, y eso a veces no es tan fácil. Entonces es mejor prevenir que tener que lamentar. Entonces, yo sí prefiero usar una dosis de furosemida de 1 miligramo por kilo en bolo. Eso quiere decir que si es un paciente de 70 kilos son 70 miligramos. Cada ampolleta tiene, ¿cuántos miligramos? 20 o 40. 20 miligramos. Entonces son 4 ampollas. Se le ponen un bolo en un espacio de 20 minutos a media hora. Si el paciente no orina con eso, ya no hay nada que hacer, no le va a orinar. No le meta más agua, no le meta más diuréticos, hable con el nefrólogo. Y lógicamente utilizar vasoactivos para tratar de manejar y de mantener la presión arterial. Ahora, ¿qué métodos de soporte renal hay? Ustedes ya los conocen todos. Tenemos solamente la diálisis peritoneal, la cual tiene una eficiencia pequeña. La hemofiltración funciona muy bien, sobre todo en los pacientes que tienen inestables funciona perfecto, porque usted lo puede manejar con la bomba y eso le ayuda a poderlo manejar, mientras que si se va a utilizar diálisis, hemodiálisis, y el paciente está inestable, con frecuencia lo inestabiliza y hay que parar la diálisis. Entonces, en los pacientes que están inestables, seguramente la hemofiltración es mejor que la hemodiálisis. La diálisis peritoneal en cuidado intensivo no tiene mucha función, porque con alguna frecuencia los pacientes tienen otra serie de cosas o tienen cirugías intraabdominales. Y entonces no es un buen mecanismo de manejar el volumen que es el que uno quiere manejar en los pacientes que están en cuidado intensivo. Entonces a nosotros nos gusta muchísimo la hemofiltración o la hemodiafiltración. Y cuando ya el paciente definitivamente no mejoró, o se va a demorar en mejorar la lesión renal, entonces en ese momento ya lo pasamos
a hemodiálisis. Entonces, ¿cuáles son los puntos que hay que recordar con relación a esto? Uno, que la incidencia de la falla renal y la lesión renal está entre el 1 y el 25% en los pacientes críticos. Generalmente es multifactorial y produce una mortalidad entre el 28 y el 90% dependiendo de las series. Ahora, teóricamente uno hoy no se debe morir de falla renal. Lo que pasa es que cuando usted está crítico y hace falla renal, generalmente tiene una falla multiorgánica que es lo que lo mata. Es decir, además de la función renal, de la falla renal, tiene falla hepática, tiene falla cardíaca, tiene falla hematológica, tiene falla de nutrición, etcétera, etcétera, y eso es lo que lo mata. No solamente la falla renal. No hay un tratamiento específico para la falla renal. No existe. Lo único que se puede hacer es tratar de prevenir que no se produzca. La insuficiencia renal de novo, es decir, la que aparece hoy, generalmente es reversible con tratamiento adecuado y rápido. Mientras que la lesión renal por hipoperfusión o medicamentos tiene más problemas y generalmente no revierte. Siempre que esté en falla renal hay que hacer un ajuste estricto de la dosificación de las drogas, sobre todo de los antibióticos. Los síntomas urémicos se mejoran con diálisis, la sobrecarga hídrica se mejora con hemofiltración y la insuficiencia renal que se presenta en riñones sanos, generalmente se espera a que tenga una función normal, es decir, que revierta. Si usted tiene unos riñones lesionados como los míos y hace falla renal, estén seguros que no va a revertir a una función renal después de un trauma como el que le estamos mencionando. Bueno, yo creo que eso es todo. Sí. Muchas gracias.